Padre y Dios del cielo, te damos las gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra y de orar juntos. Pedimos, Señor, que nos dé un corazón receptivo a cada uno de nosotros. Señor, que tú atraigas a las personas que necesitan escuchar este mensaje. Yo sé que todos lo necesitamos, pero aquellas que realmente tienen un hambre y una sed de tu palabra, que puedan ser atraídos a ti, Señor, por medio de las palabras que tú has de darnos en esta mañana. Que tú puedas hablar a través de mí, Señor, y que nos des corazones que reciban y guarden tu palabra, la atesoren allí en el corazón. Te pedimos, Padre, que nos dirijas en todo momento y que lo que aprendamos, Señor, lo podamos aplicar, lo podamos manifestar en nuestras vidas. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El tema para hoy se titula Oídos abiertos. Y aquellos que han estado siguiendo nuestros temas, pues me imagino que ya tienen alguna idea de qué es lo que voy a estar hablando. Hemos estado hablando constantemente acerca de las promesas del nuevo pacto. Las hemos contrastado un poco con las promesas del viejo pacto, que eran las promesas de los hombres. En el viejo pacto no se quiere escuchar la voz de Dios, más bien el hombre promete hacer por sí mismo aquello que Dios dijo que haría, y el hombre se resiste a escuchar la voz de Dios. En cambio, en el nuevo pacto vemos que son las promesas de Dios, de lo que Dios ha de hacer en cada uno de nosotros, y Dios solamente nos pide que oigamos su voz y guardemos su pacto, que guardemos las palabras del pacto. Y nos hacemos la pregunta, o sea, ¿cómo esto ocurre? Y eso va a ser el estudio de nosotros en esta mañana. ¿Cómo es que ocurre este proceso de nosotros realmente poder abrir nuestros oídos? Porque es algo espiritual, no es un asunto abstracto hasta cierto punto. No sabemos cómo se ve, no entendemos el mecanismo de cómo es que ocurre. Entonces, ¿cómo es que nuestros oídos son abiertos? ¿Cómo es que podemos tener el oído abierto? ¿Cómo es que nuestro oído se abre para escuchar y recibir las palabras de Dios y guardarlas en el corazón? ¿Cómo es que esto ocurre? Primero tenemos que comenzar haciendo la salvedad, ¿verdad? Que no todo el que tiene oídos para oír, ¿verdad? No todos los que tienen oídos los tienen abiertos para escuchar la palabra de Dios. En Mateo 13, verso 9, vemos una de las instancias en las que Jesús dijo lo siguiente: quien tiene oídos para oír, oiga. Eso lo vemos en Mateo 13:9, y hay varias repetidas instancias en que Jesús dijo: el que tenga oídos para oír, que oiga. Pero no todos tenemos oídos para oír, aparentemente. Por eso es que se dice: quien tiene oídos para oír, oiga. En Apocalipsis, Jesús también lo repite 8 veces en todo el libro de Apocalipsis, 7 veces en los mensajes a la iglesia que Jesús mismo da. Vemos que Jesús da el mensaje a cada una de las iglesias de Apocalipsis, y al final, después de que él da el mensaje a la iglesia de Apocalipsis, termina diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Qué interesante que primero dice: quien tenga oídos para oír, que oiga. Pero no todos tenemos oídos para oír. Y luego se dice: el que tenga oído. Si tú tienes su oído, oye lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que Dios nos dio el oído para oír, pero no todos tenemos un oído dispuesto a oír todo, ¿verdad? Y específicamente no todos tenemos el oído abierto para escuchar lo que Dios tiene para decirnos por medio de Cristo, por medio de su Espíritu. Así que queda claro que no todos tenemos un oído abierto para oír. Y hago la pregunta: ¿acaso es que Dios le habla a uno y a otros no? ¿Acaso es que Dios hace acepción de personas en cuanto a quién hablarle? Y no solamente me estoy refiriendo a escuchar la voz de Dios audiblemente. Dios nos ha dado su palabra, pero ¿qué pasa? Que su palabra escrita no es guardada en nuestro corazón, no es atesorada en nuestro corazón. Más adelante vamos a discutir esto más de lleno, pero volviendo a la voz audible, ¿por qué el ser humano le cuesta escuchar la voz de Dios audiblemente? ¿O por qué pensamos que Dios no nos habla audiblemente? Pensamos que no es posible.
Pensamos que Dios no quiere, pensamos que es que no nos los merecemos porque no somos suficientemente santos. ¿Cuál es el asunto? ¿Cuál es el problema? Cuando nosotros nos vamos a la Biblia para responder esta pregunta de por qué el ser humano no escucha la voz de Dios audiblemente ahora, o dejó de escuchar la voz de Dios audiblemente, es porque el ser humano es tan pecador que Dios no quiere hablarle. Es que Dios está demasiado, podríamos decir por ahí, molesto o resentido con la magnitud del pecado, que cada vez se aleja más y quiere hablarle menos al hombre. Esto no hace sentido, porque también hemos estado estudiando la insistencia y la ansia de Dios de que el hombre reciba sus palabras. Entonces, pensar que Dios se distancia del ser humano, como decimos acá en Puerto Rico nosotros, ¿verdad? Enchismado, ofendido. Entonces ya no te voy a hablar directamente, te voy a hablar por medio de otro, te voy a hablar por medio de los profetas, te voy a hablar por medio de la palabra escrita, pero no te quiero hablar a ti directamente. Realmente pinta un concepto de Dios equivocado ese tipo de pensamiento y ese tipo de análisis. Cuando vamos a la palabra de Dios, vemos que cuando Adán y Eva pecaron, cuando Adán y Eva pensaron mal de Dios, le adjudicaron a Dios malas intenciones, malos deseos, deseos egoístas. Dice que Dios se acercó y escucharon la voz de Dios que se paseaba por el huerto en el fresco de la tarde. Él les comenzó a hablar y que ellos hicieron, se escondieron. Así que vemos que el hombre peca, pero Dios no deja de hablar. Le dice que ellos escucharon la voz de Dios, pero se escondieron. Así que vemos que la voz de Dios se acercó al hombre aún en su pecado. La voz de Dios fue dirigida al hombre aún en su pecado, pero es el hombre el que no quiere escucharla. Y también vimos en Éxodo 19, versículo 5, que Dios dice, si escuchas mi voz, si guardas mi pacto. Varios versículos más adelante vemos que el pueblo dice, sí, haremos todo lo que Jehová dijo. Y en el capítulo 20, cuando Dios comienza a hablar sus palabras, vemos que el pueblo le dijo, no hable Dios con nosotros, no queremos escuchar. Y de esta forma, Dios habla con Moisés y le dice, escribe todas las palabras que yo te dije. Así que el pueblo es el que demanda la palabra escrita porque ya no quiere escuchar la voz de Dios audiblemente. Si aquellos que eran el pueblo elegido, el pueblo que Dios escogió, aquellos que tenían un conocimiento del único Dios verdadero en aquel entonces, rechazaron escuchar audiblemente la voz de Dios y prefirieron que se les dé un papel, una lista escritos por los cuales ellos puedan escuchar la voz de Dios y no la escuchen ellos directamente, cuánto más iba a ser rechazada la palabra de Dios por aquellos que no lo conocen y aquellos que iban a ser de alguna manera confrontados más todavía o hasta espantados por los principios de la palabra de Dios que se le estaban revelando al pueblo en aquel momento en el Sinaí. Y hacemos estos comentarios para simplemente dejar claro que no es Dios quien decide dejar de hablarle al hombre. Es el hombre quien escoge no escuchar la voz de Dios y por lo tanto Dios tiene que buscar maneras de como quiera revelarse al hombre por medio de canales que el hombre consienta y esté dispuesto a recibir su palabra, porque Dios no fuerza, Dios no utiliza la fuerza, Dios no obliga a nadie, hay libertad de elección, hay libre albedrío y Dios lo respeta. Y si el hombre elige no querer escuchar la voz de Dios, Dios no va a seguir hablándole, molestándolo, hostigándolo, pero Dios va a buscar una manera de como quiera alcanzar al hombre en su estado de rebeldía. ¿Cómo son abiertos nuestros oídos a la voz de Dios? Entendiendo que el ser humano por naturaleza está en un estado de rebeldía, que tenemos los oídos cerrados naturalmente para escuchar la voz de Dios. ¿Cómo es que nuestros oídos llegan a estar abiertos para escuchar a Dios? Dios nos dice, si prestas oído, si prestas atención, si me oyeres, si oyes mi voz y guardas mi pacto, ¿cómo oímos la voz de Dios? Ciertamente Dios nos está diciendo que el nuevo pacto consiste en escuchar su voz, guardar esas palabras en nuestro corazón, la cual el Espíritu Santo grabará y las escribirá, las guardará ahí en el corazón. Porque las palabras que Él habla son espíritu y son vida. ¿Cómo entonces nosotros tenemos un oído abierto para escuchar la voz de Dios? Isaías
1:19 nos dice lo siguiente. Isaías 1, versículo 19. Si quisierais y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si quisierais y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Miren qué interesante. Aquí Dios está prometiendo darles el bien de la tierra, y que es parte de las promesas del nuevo pacto. Pero comienza de una manera interesante, dice, si quisierais y oyereis. Así que aquí podemos ir determinando rápidamente que para oír, para poder escuchar, para tener el oído abierto, es un asunto de voluntad del hombre. Es el problema de no escuchar o de escuchar, ¿verdad? Podríamos decir, el asunto de escuchar o no escuchar tiene que ver con la voluntad del hombre, aquello que está en el corazón del hombre. Así que el no escuchar tiene que ver con que no queremos escuchar, y a veces podemos creer que queremos escuchar, pero realmente no queremos escuchar. Podría ser que lo que queremos escuchar es lo que queremos escuchar y no realmente tenemos un deseo profundo y sincero de querer escuchar lo que sea que Dios nos quiera decir, reconociendo que sus palabras son vida. Así que nos dice, si quisierais y oyereis, para poder oír, hay que querer oír. ¿Ok? Para poder oír, hay que querer oír. Isaías 42:24 nos dice lo siguiente. ¿Quién dio a Jacob en presa y entregó a Israel a saqueadores? ¿No fue el Señor? Porque pecamos contra él, y no quisieron andar en sus caminos, ni oyeron su ley. Miren qué interesante cómo nos presenta este versículo el proceso por el cual el ser humano no oye o no puede escuchar la voz de Dios. Dice que no quisieron andar en sus caminos ni oyeron su ley. Así que el problema tiene que ver con un problema de nuestro corazón, que no quiere escuchar la voz de Dios, no quiere escuchar su ley, no quiere escuchar sus promesas, no las cree. También Juan 7:17, en Juan 7:17 Jesús nos hace una declaración muy interesante que tiene una aplicación muy amplia. Y dice así, Juan 7:17, el que quisiere hacer su voluntad conocerá de la doctrina, si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. Y concentrándonos en la primera parte de este versículo, notamos que para poder conocer de la doctrina, para poder identificar las enseñanzas, para poder recibir enseñanza y poder identificar que esta enseñanza es de Dios y no de los hombres, tiene que haber un deseo de querer hacer su voluntad. Así que primero deseamos hacer su voluntad, nuestro corazón quiere hacer su voluntad, nuestro corazón desea andar en sus caminos, y luego el hombre recibe el conocimiento de la enseñanza, de la doctrina, de la verdad revelada. Así que la verdad, la voz de Dios, aquello que Dios nos habla, aquello que Dios nos revela, no va a llegar a nosotros, no vamos a recibirla si nosotros no queremos recibirla para vivir conforme a su voluntad. Para que las palabras de Dios penetren nuestra mente y corazón y sean guardadas allí, el hombre debe quererlas, debe ansiarlas, debe desearlas. Entonces ya vimos que para poder oír la voz de Dios, para que nuestros oídos sean abiertos, lo primero es tenemos que desearlo sinceramente, tenemos que quererlo, tenemos que querer esas palabras, tenemos que querer recibirlas, y como vimos en Juan 7:17, para hacer su voluntad. Pero ¿cómo el hombre llega a este punto de querer hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo el hombre llega a este punto de querer estas palabras y desearlas como algo precioso y preciado? Mi intención dedicar bastante ahora al Salmo 40, que examinemos el Salmo 40 y comencemos a ver esto mismo, este proceso que estamos hablando ahora mismo, de cómo nuestros oídos son abiertos, a la luz de este salmo que es mesiánico,
que nos confirma el Nuevo Testamento, que son palabras de Jesús, habladas a través de David como profeta, pero son palabras de Jesús. Y dice de la siguiente forma, vamos a estar leyendo el Salmo 40, versículos del 1 al 8, y vamos a ir desglosando estos versículos del 1 al 8, y más adelante vamos a citar el versículo 17 del Salmo 40, pero por ahora vamos a leer del 1 al 8. Salmo 40, del 1 al 8. El libro de los Salmos, capítulo 40, versículos del 1 al 8. Y nos dice así: al vencedor, Salmo de David. Pacientemente esperé al Señor, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Y puso en mi boca canción nueva, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán, esperarán en el Señor. Bienaventurado el varón que puso al Señor por su confianza, y no miró a los soberbios, ni a los que declinan a la mentira. Aumentado has tú, oh Señor Dios mío, tus maravillas, y tus pensamientos para con nosotros. No te los podremos contar, anunciar ni hablar. No pueden ser narrados. El sacrificio y la ofrenda no te agradan. Tú has abierto mis oídos. Holocaustos y sacrificios por el pecado no has pedido. Entonces dije: he aquí vengo, en el envoltorio del libro está escrito de mí: el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Ahí leímos del 1 al 8, Salmo 40, versos del 1 al 8, y ahora vamos a ir de nuevo hacia atrás hasta el versículo 1 y vamos a ir desglosando algunos puntos que necesitamos resaltar para comprender mejor cómo se da este proceso de que nuestros oídos son abiertos. Cómo es que queremos, cómo es que llegamos a desear que sean abiertos, cómo es que llegamos a desear esas palabras, cómo es que las llegamos a desear para andar y caminar en la voluntad de Dios. En el versículo 1 leemos dos puntos muy importantes. Leemos lo que Dios hizo. Leemos que Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Así que vemos que previo a, porque más adelante en el versículo 6 se nos hablan que Dios ha abierto nuestros oídos, pero antes de eso se nos presenta un proceso muy interesante. Y lo primero que se nos menciona es que el Señor se inclinó a mí y oyó mi clamor. Así que vemos lo que Dios hace. Cuando comenzamos a ver el proceso por el cual nuestros oídos son abiertos, comenzamos viendo lo que Dios hace por nosotros. Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Vemos esos dos puntos. Él descendió, Él se inclinó a mí, bajó a mi condición. Él no solamente lo vio a distancia, Él se acercó, Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Luego se nos dice que me sacó del pozo de la desesperación. A eso se le llama también el lodo cenagoso, el pozo de la desesperación. Pero volvemos y no estamos resaltando el estado en el que no solamente nos encontramos. Lo que queremos resaltar es lo que Dios hizo. Y dice que me sacó de ahí, me sacó del pozo de la desesperación. Así que ya vemos tres elementos de lo que Dios ha hecho. Vemos que se inclinó a nosotros, oyó nuestro clamor, nos sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Luego se nos dice en el mismo versículo 2, dice: puso mis pies sobre peña. El lodo es terreno blandito, la peña es un fundamento firme. Puso mis pies sobre peña, sobre fundamento firme. ¿Pero quién lo hizo? El Señor. Y dice: enderezó mis pasos. ¿Quién? El Señor. Nuevamente vemos que hay una lista de lo que el Señor ha hecho, de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y tenemos que entender también que esto lo está hablando Cristo.
Luego dice en el versículo 3, puso en mi boca canción nueva. ¿Quién puso canción nueva en nuestra boca? Dios. Dice, alabanza a nuestro Señor. Así que podemos enumerar, vamos a enumerar todo lo que Dios hace. Dios se inclina a nosotros, Dios oye nuestro clamor, Dios nos saca del pozo de la desesperación, Dios pone nuestros pies sobre peña, Dios endereza nuestros pasos y Dios pone nueva canción en nuestra boca. ¿Quién lo hace? Dios. Interesante. Recordemos que nos estamos dirigiendo hacia explicar o contestar cómo Dios abre nuestros oídos. Y lo primero que leemos en este salmo es todo lo que Dios hace para rescatar al hombre de su condición. Ahora, el versículo 3 también nos presenta otro punto muy importante, o sea, y no es distinto, es como la consecuencia natural. Dice, verán esto muchos y temerán y esperarán en el Señor. O sea, que viendo lo que el Señor hace por nosotros, nosotros tememos a Dios y esperamos en Él. Y queremos recordar que el temor de Dios es el conocimiento del Señor, como nos presenta el libro de Proverbios. Entender el conocimiento de Dios, entender el temor de Dios es recibir el conocimiento de Dios. No se puede reverenciar a quien no se conoce. No es un temor de miedo. Dice, verán esto muchos y temerán y esperarán en el Señor. Muchos verán lo que el Señor hace. Viendo lo que el Señor hace, se le teme y se espera en Él y se confía en Él y podemos confiar en Él. Así que un proceso, todo esto es un proceso. Nosotros vemos lo que Él hace por nosotros. Él se mueve. Él no espera que nosotros nos merezcamos algo para moverse hacia nosotros. Él ve nuestra necesidad, Él se compadece, Él desciende, Él escucha nuestro clamor. Él nos saca de nuestras situaciones, nosotros sin merecerlo. Y nosotros viendo su bondad, su ágape, su amor incondicional, entonces viendo esto le conocemos y decidimos esperar en el Señor. Y esto no solamente se aplica a nosotros individualmente en el sentido de que cuando el Señor lo hace conmigo, entonces puedo confiar, sino que también cuando otros lo ven en nosotros, también otros son movidos a confiar en el Señor. Así que es muy interesante ese punto. Y el versículo 4 dice, bienaventurado el varón que puso al Señor por su confianza y no miró a los soberbios ni a los que declinan a la mentira. Así que se nos dice que le va bien al que pone su confianza en el Señor o al que hace del Señor su confianza. Le va bien. Y repasando, volvemos y vemos todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. El Señor nos revela su amor incondicional, su ágape. Vemos todo lo que Él hace por nosotros. Le conocemos como un Dios que es amor. Y entonces esperamos en Él, confiamos en Él. Y nos va a ir bien cuando nosotros confiamos en Él. Vamos a ser bienaventurados cuando nosotros hacemos del Señor nuestra confianza. ¿Y qué el Señor hace? Versículo 5. No se queda ahí. Para Dios no es suficiente inclinarse a nosotros, oír nuestro clamor, sacarnos del pozo de la desesperación, poner nuestros pies sobre peñas, enderezar nuestros pasos, poner un nuevo cántico en nuestra boca. Dios no se queda ahí, nos sigue diciendo el versículo 5. Aumentado has tú, oh Señor Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No te los podremos contar, enunciar ni hablar, no pueden ser narrados. Y aquí quiero resaltar por lo menos 2 puntos muy importantes. Número 1, dice que Dios aumenta sus maravillas para con nosotros. Lo que hizo anteriormente de escuchar nuestro clamor, de descender a nosotros, de sacarnos del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, de poner nuestros pies sobre peña, de enderezar nuestros pasos, poner en nuestra boca canción nueva.
es solo el comienzo. Él sigue aumentando sus maravillas en nuestra vida. Él va a seguir bendiciendo, Él va a seguir haciendo milagros portentosos en nuestra vida. Esa es su esencia, es lo que Él desea para con cada uno de nosotros. Cuando nosotros tenemos esto claro, cuando nosotros estamos conscientes de quién es Dios a través de cómo Él se ha revelado en nuestra vida, poco a poco vamos a ir entendiendo cómo es que nuestros oídos se van a ir abriendo. Vamos a desear, vamos a querer andar en sus caminos, que son, ¿verdad?, caminando con pies derechos, enderezando nuestros pasos y sobre la peña, ya no más en el lodo. Y vamos a entender que Él desea lo mejor para nosotros. Y sabiendo esto, entendiendo esto, nuestro corazón anhela, quiere, desea escuchar su voz. ¿Para qué? Para hacer su voluntad. El segundo punto de este versículo, del versículo 5 del Salmo 40, después de que dice que Él aumenta sus maravillas para con nosotros, dice también que se conocen o se entienden sus pensamientos para con nosotros. ¿Verdad? Dice que tus pensamientos para con nosotros no te los podremos contar, anunciar ni hablar, no pueden ser narrados. Y aquí hay una conexión que quisiera hacer con Jeremías 29:11, que dice que sus pensamientos para con nosotros son pensamientos de paz y no de mal. Cuando nosotros entendemos eso y leemos este versículo entendiendo eso, cuando dice que sus pensamientos para con nosotros no los podremos contar, significa que Él no deja de pensar en nosotros. No podemos enumerar sus pensamientos para con nosotros. Sus pensamientos para con nosotros, que son de paz, son de bienestar, no pueden ser enumerados, son incalculables. Él no deja de pensar el bien para ti y para mí. Y también dice que no los podemos ni anunciar ni hablar, no pueden ser narrados porque en primer lugar son tantos y en segundo lugar no hay manera de describir los pensamientos tan hermosos y buenos y de paz que tiene Dios para ti y para mí. ¿Acaso el recordar esto constantemente, el repasar esto constantemente, acaso esto no va abriendo nuestro corazón para recibir las palabras de Dios, nuestro oído espiritual para escuchar la voz de Dios? ¿Acaso esto no pone en nuestro corazón realmente el querer escuchar su voz? Seguimos leyendo. En el versículo 6. El sacrificio y la ofrenda no te agradan. Tú has abierto mis oídos. Holocaustos y sacrificios por el pecado no has pedido. Y este versículo vamos a desglosarlo un poquito, aunque no vamos a hacerlo, ¿verdad?, muy profundamente, pero sí tenemos que resaltar unos puntos muy importantes. Dentro del proceso de la revelación de lo que Dios hace por nosotros para que querramos recibir sus palabras, para que nuestros corazones anhelen y tengan hambre de esas palabras, está lo que se declara en el versículo número 6, dice: el sacrificio y la ofrenda no te agradan. Tú has abierto mis oídos. Holocaustos y sacrificios por el pecado no has pedido. Comprendemos que Dios no necesita ser aplacado con sacrificios. Miren qué interesante. Cuando conocemos que Él está por nosotros, que aún a pesar de nuestro pecado, de haber descendido al lodo cenagoso, que se le llama también el pozo de la desesperación, al haber caído tan bajo, Dios como quiera se inclina a nosotros y oye nuestro clamor. Eso nos deja saber que Dios no es un Dios que necesita ser aplacado para perdonar, para levantar, para restaurar. Él no necesita ser aplacado para poder hacer esto. Miren qué interesante. El versículo, volvemos y lo leemos. El 6 dice: el sacrificio y la ofrenda no te agradan. A Dios no le agrada el sacrificio y la ofrenda de animales. Y luego nos dice: holocausto y sacrificio por el pecado no has pedido. Esto no es algo que Dios demanda o Dios pide. Muy interesante, ¿verdad? Y tenemos que entonces, aunque no es el tema principal,
los exhorto a que cada uno comience a, a, a pedirle a Dios que lo ayude a resolver este asunto, porque en unas instancias parecemos ver que Dios está demandando sacrificios, y aquí estamos viendo una declaración que es de Jesús, como mencionamos al principio del estudio de estos versículos. Esta declaración es de Jesús, y él está declarando que a Dios no le agrada el sacrificio y la ofrenda, ni tampoco ha pedido holocaustos ni sacrificios por el pecado. Esto no es algo que Dios demanda, esto no es algo que Dios pide, esto no es algo que Dios le agrada. Entonces, ¿para qué fueron instituidos? En otro tema lo podríamos estudiar, pero por ahora vamos a seguir viendo lo que se nos presenta. Por ahora se nos deja saber claramente que Dios no demanda holocaustos y sacrificios, ya sean personales, ya sean penitencias, ya sean flagelaciones y echarnos la culpa y reconocer nuestro pecado. Eso sí, hay un proceso de reconocer nuestro pecado, pero autopenalizarnos, las penalidades por el pecado, holocausto y sacrificio, no es algo que Dios pide. Las penalidades o los castigos son más bien como la consecuencia natural de nuestro pecado, pero para Dios perdonar, para Dios rescatar, para Dios levantarnos, para Dios socorrernos, Él no necesita que nosotros presentemos ofrenda o sacrificio por el pecado. Eso sería como comprar la voluntad de Dios, como comprar su buena voluntad para con nosotros, como comprar su favor. Si nosotros entendemos, ya sea que el sacrificio de animales o el sacrificio de Cristo compra el favor de Dios para con el hombre, no estamos entendiendo el sacrificio de Cristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Así que Dios nos amó tanto que dio a su Hijo. No es que el sacrificio de su Hijo compró para con nosotros el amor de Dios o el perdón de Dios. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios deseaba reconciliar al hombre para consigo mismo. Significa que el sacrificio, ya sea de animales o el sacrificio de Cristo, a lo que los sacrificios de animales apuntan, es un proceso por el cual Dios busca reconciliar al hombre consigo. Significa que quien demanda y quien necesita y de alguna manera a quien le sirve en estos sacrificios es al hombre, para ver que Dios lo da todo y que no está enchismado, no está ofendido, no se siente molesto con el hombre. Él lo que quiere es restaurar al hombre y traerlo de vuelta así. Pero volviendo al tema, vuelvo y repito, comprendemos que Dios no necesita ser aplacado con sacrificio, porque claramente el versículo declara explícitamente que a Dios no le agradan el sacrificio y la ofrenda, y no ha pedido holocaustos ni sacrificios por el pecado. Esto implica, o sea, si nosotros pensáramos que sí, que Dios necesita sacrificios y holocaustos por el pecado para que entonces Él se pueda reconciliar con el hombre, cosa que no enseña la Biblia. Pero si lo entendiéramos de esta forma, esto implicaría que Dios necesita hacer un cambio, pero Dios no cambia. En Él no hay cambio, ¿verdad? No hay mudanza ni sombra de variación. Yo soy Jehová Dios, yo no cambio, dice el Señor. Entonces, leemos en el Salmo 51:16 con respecto a este punto. Salmo 51:16. Dice, porque no quieres sacrificio que yo daría. No quieres holocausto. Vamos a leer del Salmo 51:16 hasta el versículo 19. Porque no quieres sacrificio que yo daría. No quieres holocausto. Nuevamente el salmista está diciendo que Dios no desea, que Dios no quiere el sacrificio ni el holocausto. Miren cómo dice el versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El único sacrificio que Dios ha querido siempre es que el hombre reconozca que ha estado mal, que el hombre lo admita. El enemigo en el cielo, cuando se rebeló constantemente, Dios le ofreció oportunidad de perdonarlo. Solamente tenía que reconocer que había estado mal, pero no quiso. Y aquí nos dice el versículo 17 del Salmo 51 que el sacrificio de Dios es el espíritu quebrantado, y dice que Dios no rechaza, no desprecia al corazón contrito y humillado.
Eso es todo lo que Dios desea. Versículo 18 nos dice: haz bien con tu voluntad a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Y el versículo 19 nos dice: entonces te agradarán los sacrificios de justicia. Miren qué interesante, no está diciendo de animales. Te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán sobre tu altar becerros. Y nos podríamos hacer la pregunta, o podríamos llegar a la conclusión: viste, hay que sacrificar animales, o había que sacrificar animales entonces, como quiera. Miren qué interesante. No estamos negando que Dios lo instituyó, no estamos negando que eran parte de una necesidad, pero no era Dios el que lo necesitaba para perdonar, sino más bien que era más bien para el hombre. Y eso lo podríamos discutir en otro tema. Más adelante era el hombre el que necesitaba esto, el que lo demandaba. La condición del hombre lo demandaba. Vemos que el versículo 19 sigue diciendo, termina diciendo: entonces ofrecerán sobre tu altar becerros. ¿Qué becerros son los que Dios desea? ¿Qué becerros son los que Dios desea que se le ofrezcan? Oseas 14, versículo 1 y 2 dice: conviértete, oh Israel, al Señor tu Dios, porque por tu pecado has caído. Tomad con vosotros palabras y convertíos al Señor y decidle: quita toda iniquidad y acéptanos con gracia y daremos los becerros de nuestros labios. ¿Qué significan esos becerros que nos dice el salmista que se ofrecerán al Señor? Los que Dios desea son los becerros de nuestros labios. Es nuestra alabanza. Es nuestro reconocimiento de lo que Él ha hecho por nosotros. Cuando nosotros comprendemos lo que Él ha hecho y repasamos el Salmo 40, cómo Él se inclina a nosotros, cómo Él oye nuestro clamor, cómo Él nos saca del pozo de la desesperación, cómo Él pone nuestros pies sobre peña, cómo Él endereza nuestros pasos, cómo Él pone una nueva canción en nuestra boca, cómo Él aumenta sus maravillas y lo vamos conociendo, cómo entendemos que sus pensamientos son pensamientos infinitos que no podemos ni contar, ni calcular, ni enumerar para contigo y conmigo, y que esos pensamientos son de paz y son tan buenos que no podemos ni describirlos. Cuando comprendemos que Él no está ofendido y que necesita que alguien pague para Él poder amar al hombre o perdonarlo o rescatarlo, cuando entendemos que Dios no está irado con el hombre, cuando entendemos que Dios no se siente ofendido, cuando entendemos que Él no está enchismado, cuando entendemos que Él no se ha alejado del hombre y que no es por su voluntad que el hombre no escucha la voz de Dios, sino es por la voluntad del hombre que el hombre no quiere escuchar la voz de Dios. Cuando entendemos todas estas cosas, nuestros oídos son abiertos, porque repasamos en el versículo 6 del Salmo 40, luego de que dijimos que el sacrificio y la ofrenda no te agradan, que es lo que declara Jesús: tú has abierto mis oídos. Cuando comprendemos todo esto, pero el clímax de la comprensión es cuando somos reconciliados a comprender, o sea, al corazón de Dios, a comprender que Él no está ofendido y que los sacrificios no son la demanda de Dios por el pecado. Decimos: wow, realmente Dios no toma en cuenta nuestros pecados, como dice en el 1 Corintios 13 y como también dice 2 Corintios 5, 18, 19, 20, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados. Cuando entendemos todo esto, que Dios lo que quiere es rescatarnos realmente de nuestro pecado y de la paga que nos va a dar nuestro pecado, que es la muerte, entonces nuestros oídos son abiertos. Nuestros oídos son abiertos porque ahora le conocemos, ahora le tememos, que es el conocimiento de Dios, le conocemos, confiamos en Él y tenemos un deseo sincero, profundo de recibir sus palabras para hacer únicamente la voluntad de un Dios que únicamente busca nuestro bienestar. Y podríamos terminar aquí, pero no, queremos reforzar un poquito más estos puntos que hemos estado estableciendo. Entonces dije, miren qué interesante, una vez comprendemos todo lo que hemos dicho de la bondad de Dios y de su disposición para salvar al hombre, para rescatar al hombre, de su amor incondicional. Entonces dije, y este es Jesús hablando, pero también podremos decir: entonces decimos, he aquí vengo, en el envoltorio del libro está escrito de mí.
Versículo 8. El hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Aquí vemos que esta experiencia abre nuestros oídos y entonces, conociendo todo lo que Dios ha hecho, entendemos que su voluntad es buena, es de paz, es perfecta y tiene nuestros mejores intereses en mente. Entonces desearemos hacer su voluntad y Él podrá grabar su ley en nuestro corazón. Vemos que después de todo lo que Dios hace, después del recuento de todo lo que Dios hace, nuestros oídos son abiertos. ¿Para qué? Para recibir sus palabras y que su ley sea grabada en nuestro corazón, como nos dice el Salmo 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, tengo el deseo, tengo es un placer, una delicia, un privilegio, es un honor el poder hacer tu voluntad. Tu ley está en medio de mi corazón. ¿Por qué? Porque tú la has puesto ahí. Seguimos leyendo en el versículo 17 del Salmo 40, como termina el Salmo 40, dice lo siguiente: aunque yo sea pobre y necesitado, Jehová pensará en mí. Tú eres mi ayuda y mi libertador. Oh Dios mío, no te tardes. Cuando nosotros tenemos un conocimiento de quién es Dios, de cómo es Dios, de lo que Él ha hecho en nuestra vida, cuando nosotros constantemente mantenemos en nuestra mente, o sea, lo tenemos presente, quién es Él, cómo Él se ha revelado, su bondad, mientras crecemos y Él aumenta sus maravillas para con nosotros y lo vamos comprendiendo, aunque estemos en pobreza y en necesidad, materialmente hablando y físicamente hablando, estaremos seguros que Jehová está pensando en nosotros. Mantendremos nuestros oídos abiertos a escuchar su voz. Y Él será nuestra ayuda, nuestro libertador. Y no tardará. Él obrará en el momento indicado. Así que, resumiendo estos puntos, ¿verdad? Del Salmo 40, 17, y volviendo a hacer la pregunta de cómo es que nuestros oídos son abiertos. Vimos que, ¿verdad? En el Salmo 40, verso 6, nos dice que has abierto mis oídos. Y se hace una declaración claramente que es Dios el que lo abre. Yo no puedo abrir mi oído. Es Dios el que abre mi oído. ¿Cómo Dios abre mi oído? Haciendo maravillas en nuestra vida. Siendo quien es Él, amándonos incondicionalmente. Y la manifestación de este amor incondicional de Dios abre nuestros oídos, pone en nosotros el deseo de escuchar su palabra, que no es otra cosa que el abrir nuestro oído para recibir su palabra. Entonces, confirmamos con Filipenses 2:13 que es Dios el que en vosotros obra así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que es Dios el que pone en nosotros el querer abrir nuestro oído, como el, en efecto, abrir nuestros oídos por medio de la revelación de su amor en nuestras vidas. Vemos que es Dios quien abre nuestros oídos por medio de la revelación de su amor, de su bondad y de su perdón. Pero si resistimos dicha revelación, nuestros oídos permanecerán cerrados. Nosotros llegamos a querer y a desear oír la voz de Dios como respuesta a la obra de Dios por nosotros, en nosotros y con nosotros. Es decir, lo que Dios ha hecho por nosotros, de dónde nos saca, lo que hace en nosotros, en quién nos transforma, cómo nos va transformando, cómo nos da la victoria, y con nosotros, cómo nos convierte en instrumentos para su gloria y para que otros conozcan de Él. Entonces repasamos estos mismos principios a la luz de lo que ocurrió en el Sinaí. Éxodo 19, del 3 al 6 leemos: y Moisés subió a Dios, y el Señor lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y denunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel.
Miren qué interesante. Justo antes de Dios pedir que dieran oído a su voz y que el pueblo guardara su pacto, escuchen y que guarden, que reciban las palabras y que guarden en el corazón. Justo antes de Dios pedir eso, ¿qué Dios hace? Les recuerda cómo los sacó de Egipto, cómo los llevó, los tomó sobre alas de águila y los trajo hacia sí mismo. Es Dios el que nos atrae hacia sí mismo. ¿Cómo? Por la manifestación de su misericordia y su bondad para con el hombre, por la manifestación de su amor. Confirmamos esto mismo luego cuando Dios va a hablar las palabras del pacto, las que ellos debían escuchar y guardar en su corazón. Justo antes de comenzar a hablarlas, leemos en Éxodo 21 y 2. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. Dios nos recuerda lo que Él ha hecho por nosotros para de esa manera abrir nuestro oído y que nosotros queramos oír. En Salmo 81, del 6 al 12, vemos también concerniente a este tema, cómo Dios nos hace un recuento de lo que Él ha hecho por nosotros para abrir nuestros oídos. Dice Salmo 81, del 6 al 12. Aparté su hombro de debajo de la carga, hablando del pueblo de Israel. Sus manos se quitaron de hacer obras de barro. En la calamidad clamaste y yo te libré, y te respondí en el secreto del trueno, te probé sobre las aguas de Meriba. Oye, pueblo mío, y te protestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te encorvarás a Dios extraño. Y esto lo hablamos en temas anteriores. Como si nosotros oímos la voz de Dios, si tenemos el oído abierto, no tendríamos dioses ajenos. Viendo así que los mandamientos son la promesa de lo que ha de ocurrir si nosotros realmente recibimos esas promesas guardadas en nuestro corazón. Ni te encorvarás a Dios extraño, dice el versículo 10. Yo soy el Señor tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Nuevamente Él recuenta cómo Él los libertó del pecado. Y luego dice: abre tu boca y yo la llenaré. Y esto implica no solamente el sustento físico, esto implica también que Él llenaría nuestra boca con el pan del cielo, el pan de vida del cielo. Él está dispuesto a darles pan de vida, pan espiritual, pero también pan material. Él los sustentaría. Abre tu boca y yo la llenaré. Dios se está revelando ante ellos como libertador y como sustentador. Pero ¿qué nos dice el versículo 11 del Salmo 81? Mas mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Aquí vemos los dos elementos con los que comenzamos. Como no se quiere, los oídos no son abiertos. No se oye la voz. ¿Por qué no se oye la voz de Dios? Porque no se quiere a Dios, no se quiere su palabra. Muchas veces decimos: Dios mío, ¿por qué no me hablas? ¿Por qué no me revelas? Muchas veces es que lo que Dios nos hablaría no es lo que queremos escuchar. Cuando nuestro corazón realmente esté dispuesto a escuchar lo que sea que Dios tenga para decirnos, la revelación va a llegar. Mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Problema es un problema de la voluntad del hombre. El versículo 12 dice: los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus consejos. Y aquí tenemos que resaltar un punto muy importante. ¿Por qué el hombre no oye la voz de Dios? ¿Por qué el hombre no quiere a Dios? Porque desea caminar en sus consejos, su corazón. Mire cómo dice: los dejé a la dureza de su corazón, caminaron en sus consejos. Lo que está en el corazón del hombre son sus propios consejos, son sus propios caminos. Y por lo tanto, mientras nosotros tengamos en nuestros corazones nuestros propios consejos, nuestro propio juicio, nuestro propio discernimiento, nuestra manera de diferenciar entre lo bueno y lo malo, entre lo que me gusta y lo que no me gusta, lo que debe ser parte de mi vida, lo que no debe ser parte de mi vida, mientras nosotros tengamos eso en nuestro corazón, mientras nosotros tengamos nuestros propios caminos y consejos en nuestro corazón, vamos a estar rechazando, es decir, no queriendo la voz de Dios, no queriendo tener el oído abierto para recibir la voz de Dios, y nuestro oído permanece cerrado. Pero gloria a Dios que aún nosotros en esa condición, Dios decide buscar manera y formas de revelar su amor
de maneras más grandes y evidentes para que entonces nosotros podamos abrir nuestro oído espiritual, nuestro corazón, para recibir sus palabras. Ahora ven, ¿por qué no queremos? Si vemos que Dios es tan bueno, ¿cuál es la razón por la cual nosotros nos resistimos? No queremos a Dios y no queremos escuchar su voz. Miren cómo dice Isaías 1, 18 y 19. Ahorita leímos el 19, ahora vamos a leerlo en contexto con el 18. Venid luego, dirá el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, serán tornados como la lana. Aquí Dios se está revelando como un Dios perdonador, como un Dios que toma nuestros pecados y los pone blancos como la nieve, y nuestros pecados que son como el carmesí los torna como la lana. Él se está revelando como un Dios perdonador, como un Dios que no toma en cuenta el pecado, como un Dios que limpia nuestras vidas, que nos da una vida nueva. Y el versículo 19 dice: si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Así que justo antes de Dios exhortarnos a querer y oír sus palabras, se revela como un Dios perdonador, un Dios restaurador. Pero el versículo 20 de Isaías 1 nos dice: si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca del Señor lo ha dicho. Pero vemos que la espada que consumía el pueblo de Israel era la espada de las naciones de este mundo, de los imperios de este mundo. Vemos que esa espada los destruía. ¿Por qué? Porque ellos rechazaban constantemente al Dios que era su protector. No lo querían a él. Dice: si quisiereis y oyereis, comeréis del bien de la tierra. Si tú recibes la revelación de que yo soy un Dios perdonador, todas las cosas serán nuevas. Yo voy a limpiarte, yo voy a blanquearte. Déjame hacerlo. Si quisiereis y oyereis. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y si nosotros queremos y oímos sus palabras, Él limpiará por medio de sus palabras nuestros caminos y comeremos del bien de la tierra. Pero si no queremos y somos rebeldes, nos vendrá mal. Y así vemos cómo el no querer es pura rebeldía, y es una rebeldía sin causa. O sea, realmente no hay ninguna rebeldía con causa, pero vemos que es evidente que es sin causa, porque Dios se está revelando como un Dios bueno, como un Dios perdonador, un Dios que, a pesar de que se le ha olvidado, se le ha rechazado constantemente, Él está dispuesto a hacer todo nuevo, a no tomar en cuenta nuestros pecados, que de hecho nunca los ha tomado en cuenta. Significa que cuando se rechaza a este Dios de amor, se es rebelde, y se es rebelde sin causa, evidentemente, porque no hay razón por la cual nosotros rechazaremos a Dios, que lo único que ha hecho es amarnos. ¿En qué consiste la rebeldía con Dios? Leemos en Deuteronomio 9:23. Y cuando el Señor os envió desde Cades Barnea diciendo: subid y heredad la tierra que yo os he dado, también fuisteis rebeldes al dicho del Señor vuestro Dios, y no le creísteis ni escuchasteis su voz. Salmo 106, 24 y 25 nos dice: y aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra, antes murmuraron en su tienda y no oyeron la voz del Señor. La rebeldía consiste en no creerle al Señor, no creer en su bondad, no querer escuchar su voz, no quererlo a Él, murmurar, quejarse contra Él, el no querer escuchar la voz de Dios, el ignorarla. Esos son todas las señales de la rebeldía. Pero ¿cómo es Dios y cuáles son sus promesas? Salmo 103:12 nos dice: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Dios, Él aleja de nosotros nuestras rebeliones. Él sigue revelando su amor una y otra vez, tratando de ganar nuestro corazón. Y al ganar nuestro corazón, al revelarse como un Dios de amor, entonces nosotros vamos a querer escuchar su voz. Él abre nuestros oídos. ¿Cómo? Rescatándonos, transformándonos, haciéndonos nuevas criaturas, poniéndonos en condición de querer y desear sus palabras. Isaías 43:25 nos dice: yo soy el que arraigo tus rebeliones por amor de mí, y no me acordaré de tus pecados. Si tú identificas que en tu vida hay problemas de rebelión,
como yo lo he identificado, esta promesa es para ti. Él es el que arraiga tus rebeliones por amor de sí mismo y no se acordará de tus pecados y de los míos. Él está prometiendo hacer una obra de desarraigar la rebelión que hay en nuestro corazón. Y lo ha hecho y lo seguirá haciendo, revelando cada vez más su amor a través de la cruz de Cristo Jesús. Jeremías 3:22 nos dice: convertíos, hijos rebeldes, sanaré vuestras rebeliones. He aquí, nosotros venimos a ti porque tú eres el Señor nuestro Dios. ¿Quieres venir al Señor? ¿Reconoces que en tu vida hay problemas de rebelión? ¿Reconoces que tal vez en tu corazón pues no ha estado 100% abierto a escuchar la voz de Dios? A veces sí, a veces no quiere escucharla, a veces sí quiere escucharla. La quiere escuchar simplemente cuando concuerda con lo que quiere escuchar. Acércate al Señor. Ven hoy a Él. Él sanará tu rebelión. Deja que Él siga revelando en tu vida su amor y tu rebelión será cambiada. Nuestra experiencia ahora será como el Señor Jesús, ¿verdad? La experiencia del Señor Jesús. Como vimos, que has abierto mis oídos y luego el hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada, tu ley está en medio de mi corazón. Y continúa diciendo que he declarado tu justicia. Nos convertimos en instrumentos por los cuales Dios se glorifica y Dios se revela al mundo. Ahora, un punto muy interesante acerca de este versículo de Salmo 40, verso 6, que dice: has abierto mis oídos. En Hebreos 10:5 es citado de la siguiente forma: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste un cuerpo, como dicen algunas otras versiones, me has preparado un cuerpo. Y algunas personas podrían decir: ay, las versiones son distintas o contrarias. No son contrarias. Son fuente y canal. Notemos que una lleva a la otra. Nosotros no podemos tener un cuerpo que se deleite en hacer la voluntad de Dios si primero nuestro oído espiritual no está abierto para querer hacer la voluntad de Dios y recibir la voz de Dios. Primero recibimos la voz de Dios. El oído abierto es un canal para que con toda nuestra vida, con todo nuestro cuerpo, podamos glorificar a Dios. Romanos 12:1 nos dice: así que, hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Para que nuestro cuerpo pueda ser presentado a Dios como sacrificio vivo y santo, primero Él tiene que abrir nuestros oídos. Así que no descartamos ni una traducción del hebreo en el Antiguo Testamento, ni una traducción del griego en el Nuevo Testamento. Ambas apuntan a lo mismo. Solamente que primero Dios abre nuestros oídos y como efecto, como consecuencia natural, nuestras vidas, nuestros cuerpos serán cuerpos con los cuales podamos honrar o podremos honrar a Dios. Y como les mencionaba, el ejemplo de Jesús, ¿verdad? Según Isaías 54, un texto mesiánico, versículo del 4 al 7, Isaías 50 del 4 al 7 dice: el Señor Dios me dio lengua de sabios para saber dar en su sazón palabra al cansado. Despertará de mañana me despertará mi oído para que oiga como los sabios. El Señor Dios me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me torné atrás. Di mi cuerpo, miren qué interesante, primero Él abre nuestro oído y luego nuestro cuerpo es presentado como sacrificio vivo. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los peladores. No escondí mi rostro de las injurias y esputo. Porque el Señor Dios me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Vemos que podemos estar en la situación que sea, pero si conocemos a Dios y tenemos nuestro oído abierto, nuestras vidas serán vidas que lo honrarán. Nuestros cuerpos serán instrumentos de su gloria, vasos para hacer, ¿verdad? Como mencioné, instrumentos para dar a conocer a Dios. Y así como el Señor glorificaremos, pero todo comienza con que el Señor abra nuestros oídos. Y Él lo abre ¿verdad? Con la revelación o a través de la revelación de su amor incondicional para con nosotros, de lo que Él ha hecho por nosotros, en nosotros y lo que quiera y desea hacer con nosotros o por medio de nosotros. Y termino con este verso. Jeremías 15:16. Se hallaron tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo
y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se llamó sobre mí, oh Señor, Dios de los ejércitos. Que nuestra experiencia sea como la de Jesús, que sea una experiencia de dejar que Dios abra nuestros oídos y que de esa manera podamos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo para gloria y honra de Dios. Que nuestro pensamiento y nuestra experiencia sea que encontremos, que hallemos las palabras de Dios y las comamos, y su palabra sea por gozo y por alegría de nuestro corazón. Te invito a orar. Padre y Dios del cielo, gracias por tu palabra. Gracias porque la misma nos confronta, pero es con amor para transformar nuestras vidas, para seguir haciendo en nosotros la obra de seguir abriendo nuestros oídos para poder vivir de toda palabra que sale de tu boca. Abre nuestros corazones, Señor. Tú eres el que hace tanto el querer, el que pone tanto el querer como el hacer en nuestras vidas. Y es por tu buena voluntad para con nosotros, por tu buen deseo para con nosotros, es que tú comienzas a abrir nuestros oídos al poner el deseo en nuestro corazón de que recibamos tus palabras y que vivamos solo de ellas. Te pido una bendición especial por cada uno de los que escuchan este tema, Señor, y que pueda trabajar en sus vidas tanto como en la mía. Acompáñanos el resto del sábado y el resto del día en el nombre de Jesús. Amén.